El programa de hoy lo vamos a dedicar en una secuencia en que venimos de libros que se han convertido en grandes películas. Para terminar esta serie, vamos a dedicarnos a libros que se han convertido en series. La verdad es que la esperanza de Entre Letras es que decidamos que siempre serán mejores los libros, que siempre serán más completos, más llenos de detalles, más para hacernos imaginar y crear y viajar que verlo, como está demostrado hartamente en los estudios de neurología, que escuchar y ver no es lo mismo para el cerebro, para la creación de inteligencia, que leer. Así que decidimos hacer este nuevo encuentro para series que han surgido de libros. Seguramente que ya tienen algunos títulos en mente. Bienvenidos a Entre Letras, espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Bienvenidos todos. Mickey 7 es una novela de ficción en la que se basa la película de Robert Pattinson y Bong Joon-ho. Mickey Barnes es un prescindible, encarnado en la séptima réplica de su cuerpo, que vive y muere rodeado de sus colegas colonizadores de Niflheim, un planeta helado y casi inhabitable. Hay quien lo considera inmortal y otros lo ven como una monstruosidad sin alma. Durante los últimos 9 años ha realizado toda clase de tareas peligrosas y ha sido el conejillo de Indias de experimentos que ponen a prueba los límites de la resistencia humana. Ha sacrificado su humanidad por un bien mayor. En el transcurso de una misión de reconocimiento, Mickey 7, el séptimo, cae herido y es abandonado a una muerte segura. Pero una especie autóctona de Niflheim lo rescata. Cuando regresa a la base, Mickey 7 se topa con su siguiente réplica, Mickey 8. Ninguno de los dos está dispuesto a saltar a la recicladora. Pero si alguien descubre que existen varios Mickeys, ambos serán sacrificados. Y Mickey 9 nunca verá la luz. No obstante, su prematuro hermano gemelo no es el único secreto que esconde Mickey 7. Hace un mes que no sube una copia de seguridad de sus recuerdos. Por lo tanto, su clon no tiene idea de lo cerca que ha estado de morir ni de su encuentro con los habitantes del planeta. Mickey 7 también ignora cómo murieron la mayoría de sus réplicas, y aquellas muertes que recuerda lo han dejado traumatizado y le han hecho desconfiar de la misión de la colonia. Una misión que hace que se cuestione su moral y su existencia mortal una vez y otra vez. ¿Qué les parece este libro? Buenísimo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra segunda propuesta? Basado en el libro de Frank Baum, Memorias de una bruja mala, es un cautivador retorno al mundo mágico de Oz que dio lugar a ese clásico del cine interpretado por Judy Garland y que se ha hecho en innumerables versiones, se ha hecho en teatro infantil muchísimas veces y que en su momento, en 1900, el libro conoció muchísimas ediciones en diferentes idiomas y ha sido llevada varias veces, como decíamos, a la gran pantalla. Pero en esta película el protagonismo no es de la Dorothy, la niña inocente, sino de una niña de piel verde llamada Elphaba, que termina convirtiéndose en la malvada bruja del oeste.
Esta versión cinematográfica es un mágico musical que suma aventura mientras nos invita a reflexionar sobre el respeto a la diversidad. La novela en que se ha basado la película es de Gregory Maguire. Wicked. En un pueblo de pescadores de Munchinland, una región independiente de la Tierra de Oz, nace la primera hija de Melena. Su marido, el párroco Frex, no puede estar con ella en tan delicado momento porque el reloj del dragón del tiempo, un teatro de títeres, ha llegado al pueblo y sus espectáculos irreverentes y groseros están haciendo estragos en la parroquia. La criatura, el pava, tiene la piel verde y unos dientes de tiburón con los que arranca un dedo de un mordisco a la mujer que la trajo al mundo. Nos narra la vida tortuosa de esa niña que nace verde, pensante y curiosa y que se debate continuamente entre las creencias de su familia. La religión es uno de los factores que permean toda la novela, buscando además lo espiritual y haciéndose preguntas tan humanas como si de verdad tenemos alma. Y si tenemos alma, ¿para qué sirve? Sirve para algo. A lo largo del libro conocemos desde que nace hasta su encuentro a este personaje, hasta el encuentro que tiene con Dorothy, y ella en ese entonces ya tiene aproximadamente 40 años. Durante ese lapso vemos cómo el pava y sus amigos van evolucionando hasta que ella se convierte en la malvada bruja del oeste. La verdad es muy cruda, nos presenta mucho conflicto existencial, búsqueda del significado de la vida, de separarnos, de escoger caminos, de las culpas, perdonar, de perdonarse a sí mismo también. Si estamos buscando una historia que nos empuje a dudar, que es una de las mejores cualidades que tenemos los seres humanos y de las que nos hacemos eco para evolucionar. Si queremos una lectura para hacer en un grupo donde hay adolescentes, donde hay jóvenes que se están haciendo estas preguntas y que nosotros podemos guiarlos para que sea de una manera muy filosófica o que podamos, porque como hemos hablado en otras ocasiones, el pensamiento, aprender a pensar no es simplemente tener la cabecita, hay que hacer procesos para que el cerebro aprenda a pensar y a reflexionar. Si no da vueltas y vueltas y vueltas sobre sí mismo, es como si estuviera metido en un laberinto, es como si nuestros pensamientos estuvieran en un laberinto que en base a lo que conocemos no puede salir solo de allí. Reflexionar, pensar es algo que se puede hacer de la mano de los buenos profes, de la mano de buenos terapeutas, de la mano de buenos abuelos que sepan pensar y reflexionar. Si no, tendremos mayoría carne de cañón, hacer sin reflexión, falta de cuestionamiento frente al mundo, falta de poder sopesar las críticas para evolucionar y no para sentirnos mal, falta de autoconocimiento y por lo tanto de poder ir más allá. Todo esto sucede si estamos girando en nuestro pensamiento, que lo llamamos así, pero que en realidad es dar vueltas a la noria en lo mismo. Este es un libro con el cual podemos sentarnos en grupo o con un adolescente en casa. Yo he tenido la experiencia de leerle a un adolescente que parece que está más allá de todo y que se queda enganchado con un libro y todas las noches quiera que le lea como si fuera un pequeñín. Nosotros ni siquiera lo probamos porque pensamos que está muy grande para que le leamos, etcétera, etcétera. En realidad es una experiencia muy deseable
muy recomendable y que no sabemos a dónde nos puede llevar. Este es un libro que puede motivarnos, de allí tener otros libros y continuar la costumbre. Si un adolescente lee muy bien, este libro para lo que nos puede servir es para discutir. Pero si un adolescente no lee muy bien, es muy deseable que le lean, porque las entonaciones se le pierden, porque se pierden los subtextos, los textos no dichos que están presentes en eso que estamos oyendo. Y todo esto se minimiza cuando le leemos bien leído, con la entonación, con los sarcasmos, con las ironías, con ese pensamiento que podemos evidenciar que puede estar debajo o que podemos disentir, y disentir tiene maneras de hacerlo sutiles, agradables. No es que discutir siempre tiene que llevarnos a conflictos, todo lo contrario, nos lleva a darnos cuenta de que no estamos de acuerdo y que estamos en la libertad de no estar de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro nos puede ofrecer todo esto sobre todas esas edades. Dudas, preguntas, conflictos humanos, matices no muy coloridos, y además, si nos gustan los libros que siguen, si logramos instalar en nuestros adolescentes este querer más, pues tenemos El hijo de la bruja y un tercero que es Un león entre hombres, que completa esa saga que empezamos. ¿Vale la pena verla? Juzguemos cada cual, y si les da curiosidad, vamos a saber algo más del autor. Pero antes, música y un fragmento de uno de los libros de los que estamos hablando. Entre Letras, sintonízanos y descubre salud y pasión por esos raros y queridos objetos que no se enchufan, los libros. Llámanos al 952-611567 o el 637-267782 y tendrás tu libro. Recuerda,
952-611567 o el 637-267782. Esta va a ser la más estúpida de todas mis muertes hasta la fecha. Son pasadas las 26 horas. Estoy tirado boca arriba sobre un suelo de piedra en un sitio tan oscuro que daría igual que fuera ciego. Mi ocular malgasta 5 largos segundos en buscar fotones del espectro visible extraviados antes de darse por vencido y activar los infrarrojos. Tampoco así hay mucho que ver, pero al menos distingo el techo que hay encima de mí y ahora brilla con un pálido y espectral color ceniciento. La mancha negra del agujero circular con la costra de hielo en el borde por el que debo de haber caído. Pregunta: ¿qué demonios ha pasado? Mis recuerdos de los últimos minutos son fragmentarios. La mayoría consiste en imágenes sueltas y ruidos inconexos. Recuerdo que Berto me bajó en lo que sería la cabecera de la grieta. Recuerdo que descendí por un montón irregular de bloques de hielo. Recuerdo que caminé un poco. Recuerdo que miré arriba y vi a unos 30 metros de altura un saliente rocoso que descollaba de la pared de hielo situada al 10 sur y que me recordó la cabeza de un mono. Recuerdo que sonreí y entonces no había nada debajo de mi pie izquierdo y de repente estaba cayendo. De vuelta del fragmento y de la música, vamos a hablar un poquito, como prometimos, de Gregory Maguire. Él nació el 9 de junio de 1954 en Nueva York. Es un escritor, por lo tanto, norteamericano, el menor de 4 hijos. Su madre Helen falleció por complicaciones del parto. Su padre John cayó en un estado de depresión y los hijos fueron repartidos entre distintos familiares. Gregory fue enviado a vivir con una tía que se sintió incapaz de cuidarlo y lo entregó a un orfanato local donde pasó hasta los 2 años. Entonces su padre, ya recuperado, lo rescató y volvió con su familia. Su padre volvió a contraer matrimonio y Maguire convivió con 3 medios hermanos del segundo matrimonio de su padre. Todo esto tiene un valor importantísimo porque él se ha destacado por una obra donde vemos a otros personajes. Fíjense que aquí es otra manera de ver el Mago de Oz, que no es la típica. Y este niño con esa historia familiar se ha convertido en un hombre que hace películas que pueden ser, si son vistas por niños, son otro planteamiento de la historia. Y ahora tiene varios hijos adoptivos y se ha dedicado a hacer mucho por la literatura y la lectura para niños. A veces nosotros podemos plantearnos que una historia dura es obligatorio, imperativo para una vida dura. Y puede ser que historias muy duras sean cómplices, sean caminos y puertas a vidas más dulces, más suaves, con más legado para la humanidad que algunas que pueden ser más sencillas. Y esto de que la vida nunca, siempre tiene sorpresas y nos sorprende. Su familia es de ascendencia irlandesa y asistió a un colegio parroquial y a un instituto católico. Desde pequeño, y esto es otra cosa que yo conozca todos los escritores que les leo biografía en común, y es que son lectores. Algunos han sido lectores de más adultos, pero muchísimo porcentaje desde pequeños. Este era un estudiante que desde pequeño era aficionado a la lectura. Se licenció en Filología Inglesa y Artes en la Universidad Estatal de Nueva York y además completó sus estudios con una maestría en literatura infantil y un doctorado en literatura inglesa y estadounidense.
Su tesis versó sobre la literatura en lengua inglesa de fantasía dedicada a los niños. Se ganó durante un tiempo la vida dando clases, pero en el 78 publicó su primera novela juvenil, Tiempo de Luz. Como no obtuvo demasiado éxito en los años siguientes, siguió escribiendo, pero no aspiraba mucho. Pero en el 95 publicó su primera novela, que no es dedicada para niños, que es esta de la que hemos hablado, y que se puede leer con adolescentes si nosotros hacemos la guiatura. Wicked. Al principio fue ignorada, pero las críticas eran tan buenas que se hizo un musical. Y ese documental lo convirtió en bestseller, 2003. Y es otra de esas posibles discusiones. Cuando un libro te invita a leer, un libro no, una obra de teatro, un musical en este caso, o una película, o una serie, te invita a leer. Y eso ocurrió con él. Las personas, a partir del musical, de la crítica que se hizo, se volcaron al libro. Y bueno, él ya es una figura de renombre en la literatura juvenil. Ha sido cofundador de una organización benéfica educativa sin fines de lucro y fue codirector durante 25 años de esa organización. Ha vivido en Dublín, en Londres, en Concord, en Massachusetts. Ahí es donde está residenciado ahora. Y escribió los otros dos libros de los que hablamos, Hijo de Bruja y Un León entre Hombres. En 2024 se estrenó la primera parte de Wicked. Él es conferencista internacional en temas de literatura y cultura, tanto en su país como donde se le invita. Ha ocupado los puestos de los libros más vendidos de la crítica del New York Times. Y es un libro que, como hemos conversado, invita también a la lectura en conjunto. Los profes de bachillerato, de secundaria en general, a veces desconocen cuáles obras les pueden servir para espolear, para lograr estimular, promover que sus alumnos piensen distinto, que reflexionen, que se den cuenta. Hay una película que se estrenó que se llama Amal, y es la historia de una profesora de literatura en Bélgica, en una escuela laica. Ella es musulmana y tiene varios alumnos musulmanes, y todo lo que ella intentó hacer y logró en muchos casos, y en otros no fue tan afortunado y terminó para ella desgraciadamente, porque pensaran los alumnos, el trabajo que ella logró hacer para invitar a la reflexión. Esa película Amal es muy dura y muy bien hecha, se las recomendamos también. Ahora que estamos hablando de cine, porque las dos primeras películas han sido cine y nosotros dijimos que íbamos a hacer también series. Vamos para allá. Ahora, La huella del mal. Este es el turno. La huella del mal, de Manuel Ríos San Martín. Género, novela negra. Primero comentaremos de qué se trata. Durante una visita escolar a la excavación arqueológica de Atapuerca, un chico de 14 años descubre que una de las reproducciones humanas que imitan los enterramientos de los homínidos de hace miles de años es en realidad el cuerpo de una chica muerta. La joven parece haber sido colocada con una simbología ritual y todas las pistas apuntan a un macabro homicidio similar al ocurrido 6 años antes en otro yacimiento en Asturias. En el pueblo
por supuesto, se desata la inquietud. Demasiados detalles recuerdan el caso anterior, por lo que el juez piensa en reunir de nuevo a los policías que se hicieron cargo entonces de aquel caso. Silvia Guzmán, que es una inspectora de policía, y Daniel Velarde, un ex policía dedicado ahora a la seguridad privada. Pero nadie sabe que en el pasado ellos vivieron una relación sentimental que acabó de manera abrupta y que tuvo mucho que ver con la truncada resolución del caso. Ahora, Silvia y Daniel tendrán que aprender a colaborar y aclarar sus sentimientos para descubrir al asesino del yacimiento y cerrar aquella herida abierta en su pasado. Manuel Ríos San Martín nació en el 65, es licenciado en Ciencias de Información y ha trabajado como productor ejecutivo, director y guionista en distintas series de televisión como Colegio Mayor, Médico de Familia, Compañeros, Rafael o Sin Identidad. Es director argumental de Operación Barrio Inglés de la televisión española y ha dirigido un largometraje, No te fallaré, y ha colaborado en la escritura de los guiones de Amigos y Maradona, la mano de Dios. Ha coordinado y coescrito el libro El guión para series de televisión, publicado por el Instituto de la Radio Televisión Española. Y esto me hace que piense en que también es importante cuando queremos trabajar con adolescentes que este mundo rápido en donde todo se cura, se quiere curar o se pretende curar con una pastilla, donde para qué vas a hacer un camino largo si lo puedes hacer corto, donde para qué te vas a esforzar si puedes ser más rápido, más veloz, donde la velocidad está todo el tiempo empujando en ese estilo relacional, donde escuchar puede ser ya una fantasía. Este señor, igual que los anteriores, pero este específicamente, es donde nos detenemos en este comentario, es un trabajador incansable y refleja que para tener éxito, lo que nosotros queramos llamar éxito, que bien sea fama o bien sea hacer lo que tú quieres o bien sea conseguir más dinero por tu trabajo que cuando no tienes tanto éxito, todo entrecomillado, lo que demuestra es lo que dicen todos los grandes artistas, lo que dicen todos los grandes artistas en cualquier cosa que hagan, hasta de cosas que no se relacionan con el arte. Si uno es un buen barrendero, es un artista de ese arte, de dejar las calles limpias. Entonces, este señor es un esforzado trabajador, disciplinado y siempre reflexionando sobre qué puede hacer mejor, sobre cómo puede hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, es autor. Con todo este trabajo también tiene las novelas Círculo, La huella del mal y Donde haya tinieblas, que están adaptadas ya a televisión. A las series, a las plataformas. Este trabajador incansable, productor, guionista de cine y televisión, escritor, también es profesor. Tiene un ritmo impresionante de trabajo. En el 2019 publicó su novela más personal, que es un thriller ubicado en Atapuerca, del que hemos hablado, La huella del mal. Y en el 2021 publica un thriller, novela negra, con el título Donde haya tinieblas. Entonces, es una prueba más de que aquello que llamemos éxito es trabajo, esfuerzo, disciplina, trabajo, esfuerzo, corrección, disciplina, que las cosas no caen mágicamente. Ahora con el movimiento mundial de las redes, donde salen, incluso hemos leído unas noticias en donde se finge que la persona estaba en una calle, la oyeron tocando la guitarra
que tocaba de oído, que no había estudiado y se hizo famosa porque un señor que lo escuchó, lo puso en las redes y esa persona se hizo famosa. Todo es tan artificial, tan comprobadamente artificial, que si yo toco en una calle y no sé tocar, es poco probable que pase de ahí. Y si paso de ahí porque me hice viral por lo mal que tocaba, bueno, es poco probable que después siga siendo famoso o reconocido. Es decirle a los jóvenes en ese ser profesor o papá o hermano o ser joven y darnos cuenta de que ese chico que está dando conciertos tiene 8 horas diarias, 4, 6 horas de ensayo, de que esa bailarina que está allí en ese teatro ha tenido detrás un gran trabajo, un gran esfuerzo y un gran proceso de corrección para seguir adelante, que son los factores que están detrás del llamado éxito. Y ahora, queribérrimos mamita y papuchi. Estimado padre. Ciertamente ha habido una pequeña confusión, pero no me iré por Nesa. Pero yo estaré a la altura. Sé que así es como debo responder. Sí. Voy a compartir habitación con alguien que es... A ver, un poco extraña y bastante suya y en conjunto imposible de explicar. Rubia. ¿Qué es lo que siento en mi interior? Nada más verte en mí despertó. Estoy cardíaca. No me concentro. Sí, pues mira qué cara. Que estoy sintiendo esta sensación. Arde en mi interior. Es odio. Simplemente puro odio. Por tu faz. Tu voz. Por todo. Solo sé que odio es cada detallito de tu ser. Logra hacer mi piel estremecer. Sin duda esto es odio. Siento un placer extraño al aborrecerte tanto. Es intenso y real. Aunque admito que empezó sin más, siento que jamás se marchará. Y toda la vida sé que yo te voy a odiar. Ay, Galinda, vaya situación. ¿Cómo lo aguantas? No podría yo. Es horrible, súper rara, no queremos prejuzgarla, pero tú eres una santa. Bueno, querrán ponerme a prueba. Debe ser horrible lidiar con alguien tan horrible y vulgar, pero todo el mundo de tu lado está. Sentimos ¿Qué es lo que siento en mi interior? Nada más verte en mi despertó. Estoy cardíaca, no me concentro. ¿Qué odio es? Oh, que estoy sintiendo. Detallito de su ser. No sé lo Hace que nuestra piel estremecer. Siento un placer extraño al aborrecerte tanto. Es intenso y real. Aunque admito que empezó sin más, siento que jamás se marchará. Sé que voy a odiarte hoy y siempre muy profundamente. Te odio y tú, a mí Porque además de leer, muchos queremos escribir. ¿Y
¿Cómo lo hacemos? Modelando a quienes lo hacen muy bien. Curiosidades del mundo de la escritura. ¿Quién sabe si el próximo seas tú? Estás escribiendo un poema, o al menos eso parece. ¿Por qué razón iba a interesarse una chica en el mal? Yo no me intereso. Es solo el tema de los primeros sermones. Yo solo pienso en lo que dicen, eso es todo. A veces hablan de la dieta y de que no hay que comer animales, y entonces pienso en eso. Me gusta pensar en lo que leo. ¿A ti no? Yo no sé leer muy bien, por lo que tampoco debo pensar muy bien, sonrió Galinda. Pero me he visto de maravilla. No hubo respuesta de Elphaba. Galinda, habitualmente satisfecha con su habilidad para convertir cualquier conversación en un panegírico de sí misma, estaba perpleja. Prosiguió sin convicción, contrariada por tener que hacer el esfuerzo. Bueno, ¿y qué pensaban entonces esos viejos salvajes acerca del mal? Y ahora, una sargento atormentada, Lucía Gutiérrez, conflictiva pero muy buena en su profesión, a una altura de su vida en que no tiene nada que perder, interpretada por Maribel Verdú en esta serie. Es la investigadora encargada de esclarecer unos extraños hechos sucedidos en 2016 en Morón de la Frontera, la nueva serie de una de esas plataformas que adapta la apasionante novela de Sergio Sarria, que parte de una sucesión de extraños hechos durante la Semana Santa. Cuando nadie nos ve es la novela en la que se ha basado esta serie. Como ya sabemos por la descripción de la serie, pertenece al género de novela negra. En la serie, el sargento de la Guardia Civil se enfrenta a un oficial estadounidense veterano de la guerra de Afganistán. Y para darles algo más de detalle, en diferentes procesiones, las cuadrillas de costaleros sufren extraños ataques de pánico, delirios y desfallecimientos que aterrorizan a la gente del pueblo. Por si fuera poco, la desaparición de Alex, un niño de 7 años, al día siguiente de encontrarse el cadáver de un misterioso vecino de la localidad, complica más las cosas. Aunque todo parece indicar que los incidentes están relacionados, las motivaciones no están claras, y menos cuando se descubre que gran parte de los sucesos podrían estar vinculados con la base militar de Morón. Sergio Sarria, malagueño, nacido en 1979, es guionista y novelista. Su primera novela, El hombre que odiaba a Paulo Coelho, dio lugar a Nasdrovia, la serie de la que también él fue creador. Es productor ejecutivo y es guionista, y con la que ganó un premio MIM a la mejor serie de comedia y el premio a la excelencia del Festival de Televisión de Francia, Luchon. En el 2019 publica con la editorial su segunda novela, Cuando nadie nos ve, de la que estamos conversando y que ya es serie. Sergio también es co-creador y guionista de la serie 2 años y un día y es tutor en el máster de guión de MediaPro Studio y la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido guionista de las series Malaca de la televisora española, Capítulo 0 y además es coordinador de guión de El Intermedio, que es un programa con el que obtuvo múltiples premios como un Ondas al mejor programa de entretenimiento y 3 premios Iris a mejor guión. Otro ejemplo más de que para ser exitoso, sea lo que llamemos éxito, de la manera en que nosotros lo entendamos, siempre hay que trabajar, hay que tener disciplina,
hay que hacer esfuerzo, trabajar disciplinadamente, hacer esfuerzos constantes. Y para ilustrarlo, vamos a compartir algo de una de las respuestas, de algunas de sus respuestas en una entrevista que se le hizo. Cuando le dicen, ¿prefieres escribir solo o en equipo? Me siento cómodo de las dos formas. Cuando escribe solo hay cierta adrenalina en resolver todo uno mismo, todos los problemas a los que te enfrentas en ese proceso de escritura. Es un reto muy estimulante. Cuando lo haces en equipo, estás más respaldado y las decisiones son consensuadas, lo que te da a ti mayor seguridad en lo que estás haciendo. Durante el año trabajo de las dos formas, así que no echo de menos ninguna y lo tengo bien compensado. Trabajo, consenso. ¿Cuál es tu género favorito a la hora de escribir? Comedia, dice él, aunque me siento muy cómodo también con el thriller. En realidad, sea el género que sea, siempre lo afronto con algo de humor. Desde mi punto de vista, la comedia le resta solemnidad a lo que estás haciendo, sea terror, thriller o ciencia ficción. En mi caso, todo lo que me ayude a rebajarle pomposidad al hecho me hace más creíble la historia. ¿Cuál es el lugar más extraño en el que has escrito un guión? Me gusta esa pregunta. En el Stark Arena de Belgrado. No sé si es extraño, pero sí fue complicado. En 2018 trabajé haciendo un programa de humor sobre el baloncesto para la Liga Europea. El último programa lo hicimos en directo durante la final, así que casi todo había que reescribirlo sobre la marcha y frente a los jugadores. Para alguien que está acostumbrado a trabajar en casa bebiendo té con vainilla, en pantalones cortos, tener que concentrarse en un pabellón con miles gritando fuera de sí, fue un tanto difícil. ¿Qué libros y películas te cambiaron la vida? Probablemente todos los libros que leí. Y este es otro lugar común cuando hablamos de escritores. Siempre han sido lectores. Aunque hayan empezado a diferentes edades, siempre han sido lectores. Mis padres me ponían de pequeño películas y eso también me enriqueció. La costilla de Adán, Arsénico por compasión, Historias de Filadelfia o Descalzos por el parque. Tipos de comedia que me han influido para toda mi vida y que de alguna forma he tenido siempre como referentes, aunque luego haya terminado poniéndole una peluca a Wyoming o a Dani Mateo. Le tengo mucho cariño a esas películas y en Navidades, en casa, es una de las tradiciones que tenemos y que conservamos porque las miramos todos los años. En cuanto a los libros, me ocurre algo parecido. Mis padres me hicieron llegar a Alejandro Dumas, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y aunque después de ello de estos libros llegaron muchos otros, probablemente son los que acepto que me han marcado más. Al día de hoy mi casa está llena de objetos relacionados con esos personajes. No tantos como para que pueda decirme coleccionista, pero sí los suficientes como para decir que soy tontito. ¿Qué lecturas usted dice que lo han marcado como escritor? Uno de los libros que más siento que me ha marcado y que me ha gustado se llama Mientras escribo, de Stephen King. Probablemente porque se aleja de lo que es un manual y se centra en sus experiencias. Hay muchas formas de escribir y él cuenta cuál es la suya, lo que le funciona a él. Me parece un libro honesto, me parece que el autor allí dijo lo que quería decir de él y posiblemente es el libro de escritura al que más he recurrido y el que más puedo sugerir o recomendar.
También está Las aventuras de un guionista en Hollywood, de William Goldman, que me ayuda más que cualquier manual específico de guión. Y entiendo que de verdad este oficio hay que tener compañeros, hay que tener manos que te guíen. Cuenta que en estos libros siempre están hablando de las experiencias que tú te das cuenta que son iguales a las tuyas. También me marcó el documental de David Trueba, Rafael Azcona, oficio de guionista, donde Azcona dice cosas tan interesantes como lo importante que es bajar a la calle y escuchar a las personas. Con frecuencia nos encerramos en casa y corremos el riesgo de perder el pulso de la vida, de la forma de hablar, de lo que le preocupa a nuestro vecino y no solo a nosotros. Y en ese sentido, la escritura de Azcona es un prodigio. Por otro lado, me parecen muy útiles las clases magistrales de guionistas que organiza Alma, en la que puedes escuchar a gente como Greg Daniels o Vincent Gilligan. Todo esto también tiene como finalidad que los jóvenes, los que quieren escribir específicamente guiones y cualquier libro, puedan pensar en consejos que le han funcionado a otros, en formas que para otros han sido buenas, que los han llevado a ser excelentes en lo que hacen y que puedan tomar modelo o decir esto no es lo que yo quiero hacer. Somos seres de modelaje. Y cuando otros nos dan ejemplo, a nosotros nos es más fácil hacer las cosas lo que queramos. Y el que podamos pensar como piensan otros, que es uno de los papeles de la lectura, cuando bajamos a la calle y constatamos a los demás y nos salimos de nosotros, podemos ejercitarnos en la reflexión, en el pensamiento, en el arte de ponernos en los zapatos de los otros, que es de las mejores cosas que hacemos los seres humanos para aprender y corregirnos. Vamos a un fragmento. Me refugié en el silencio, hice inaudible el dolor. Quise creer que era cierto, que eras tan solo un error. Ha sido un largo proceso el de olvidarte, mi amor. No espero nada de ti, pero me tiembla la voz. Cada vez que estás aquí te siento cerca de mí y el pasado duele tan dentro. Haces que desee vivir todo aquello que sentí que iba a destrozarme por dentro. Recuerdo tu piel. Pones tu huella en mi pecho y te deshaces en él. Curas la herida del tiempo y pretendes volver a ser el rey de mis pensamientos, aquel que me hizo caer. Me despertaste de un sueño y al sueño quiero volver. A pesar de que el impacto le levantó la uña y le originó un aparatoso hematoma en la altura de la cutícula, no le resultó excesivamente doloroso. Su rostro reflejaba una calma que no se correspondía con lo que acababa de ocurrir. Inmerso en una especie de trance, volvió a aporrearse el dedo, pero esta vez con mayor violencia.
Como consecuencia de la tremenda sacudida, la uña de Antonio Jiménez terminó por saltar por los aires. Contrariamente a lo aparatoso de la acción, apenas se mordió el labio. Casi se podría decir que reaccionó con indiferencia. Definitivamente se comportaba como un autómata más que como un ser humano. El disco de los Ramones dejó de sonar. En silencio, Antonio limpió la sangre de la mesa, tiró la jeringuilla y la uña al cubo de la basura y devolvió el martillo a la caja de herramientas y ésta a su balda en el trastero. Una vez que juzgó que todo estaba en orden, cogió un ostentoso cuchillo de la cocina y salió al patio. Los tambores de las procesiones de vísperas se colaron con fuerza en su jardín mientras él se arrodillaba en el suelo y respiraba profundamente. Con la mano izquierda se exploró el abdomen buscando algo. Durante un par de minutos sus dedos palparon todo el entorno de la panza de manera minuciosa, como si se tratara de un gastroenterólogo en busca de un tumor o una hernia. Al cabo, dio con el punto exacto que estaba persiguiendo, lo que le provocó un inesperado ataque de nervios y más tarde temblores. Y ahora, basada en La maldición de Hill House de Shirley Jackson, 1959, se realiza la serie que tomaba algunos puntos y personajes de la novela original como punto de partida para contar los descubrimientos y perturbaciones del Dr. Montagua, pero no menos terrorífica, y nos muestra diferencias para pensar en lo que nos perdemos cuando vemos en lugar de leer, que es un tema que da para mucha tela que cortar. Por ejemplo, Eleonor, Teodora y Lux no se conocen en la novela, mientras que en la serie son familiares. ¿Cómo se elige qué queda y qué se va a la hora de filmar? ¿Qué encanta y qué sería una locura quitar en una serie y qué será inapropiado dejar? ¿Cómo se pasa a un lenguaje distinto, desde este lenguaje al otro? Shirley Jackson, nacida en 1916, fallecida en el 65, fue una cuentista y novelista estadounidense especializada en el género de terror. Influyó grandemente en autores como Joan Harris, Stephen King, Nigel Neal, Neil Gaiman y Richard Matheson. Sus obras más conocidas son posiblemente el relato corto La Lotería, de 1948, que sugiere la existencia de un tétrico y estremecedor submundo en las pequeñas ciudades de la América profunda, y La maldición de Hill House. En su biografía nos dicen que luego de la publicación de ese cuento de la lotería en la revista New Yorker, cientos de conmocionadas cartas llegaron por parte de los lectores a la redacción, hasta el punto de que ella ofreció disculpas porque después de ese cuento de la lotería, la reacción general fue muy aparatosa y tenía que explicar lo que quería con esa serie y con ese cuento, y era que lo que pasa cuando la gente apuesta. El crítico marido de Jackson escribió en el prefacio de la antología póstuma de su obra que ella rechazaba ser entrevistada, explicar o promover su trabajo de cualquier forma, tomar posiciones públicas, y ella pensaba que su trabajo tenía que hablar por sí sola. Realmente fue una gran escritora, y lo que tenemos de historia, lo que tenemos de legado en estas series que podemos ver en las plataformas es sumamente interesante. Y hasta aquí hemos llegado en estos 3 programas que dedicamos al cine y a las series basados en libros maravillosos. Nuestra intención sincera es que prefiramos los libros siempre, pero hay maravillosas obras que vale la pena verlas o que nos invitan a leer los libros, y al contrario,
cuando hemos leído ciertos libros y los vemos en serie o en película, podemos pensar qué bien lo hicieron. Interpretaron exactamente o parecido a lo que yo interpreté. Gracias por sus mensajes, gracias porque siempre estamos pendientes de lo que nos dicen y les contestamos, y es para nosotros un gusto, un gustazo estar en comunicación para saber qué más quieren de Entre Letras. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Entre Letras, un espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Hasta la próxima semana.